o entre los recursos o lo ingresado presupuestado y lo cobrado. Porque también hay una etapa del devengado, ¿no es cierto?, en recursos que se utiliza para la nación. Pero este sistema de tesorería, tenemos que en primer lugar recordar ese artículo de la Constitución Nacional, cuarto, que dice que el gobierno federal provee a los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional. De allí viene el nombre de tesorería. Y ese Tesoro Nacional está formado por el producto de derechos de importación y exportación que el Estado cobra a través de la aduana, de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, que vienen a ser los recursos de capital, ¿verdad? Y de la renta de correo, porque, bueno, recordemos que en ese tiempo el correo era uno de los ingresos más importantes, porque, bueno, la gente se comunicaba únicamente por ese medio, hoy ya prácticamente obsoleto, porque todo se hace a través en forma virtual y por internet. De las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General, es decir, todos los impuestos, tasas o contribuciones que el Estado fije, que formarán parte de los ingresos corrientes, y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencia de la nación o para empresas de utilidad nacional, es decir, las fuentes financieras que se toman de los organismos financieros bancarios o multilaterales, que son los que nos prestan dinero al Estado argentino. Entonces, recordando este artículo cuarto, vamos a ver qué implica el sistema de tesorería. Un conjunto de órganos, normas, procedimientos que atienden el flujo de fondos del sector público y además la custodia de las disponibilidades, que tiene un órgano rector, que es la Tesorería General de la Nación, y es el Poder Ejecutivo Nacional el que designa al tesorero general y al subtesorero general, que duran en sus funciones en la medida en que no cometan ningún tipo de irregularidad en el manejo de los fondos. Duran y persisten aun cuando se produzcan cambios de gobierno. La Tesorería General tiene como competencia, según lo que establece la propia Ley 24.156, vamos a ver, participar en la definición de la política financiera del sector. Es decir, no solamente atiende los ingresos y egresos de fondo o custodia las disponibilidades, sino que, digamos, tiene una función más importante, que es participar en la definición de la política financiera del sector público. Elabora junto a la Oficina Nacional de Presupuesto la programación de la ejecución del presupuesto de la Administración Nacional, es decir, en esa programación presupuestaria, en la etapa de la ejecución, donde veíamos que se establecían las cuotas de compromiso y de vengado, pues la tesorería también participa para establecer la programación financiera coordinadamente con esa programación presupuestaria, y así como la oficina de presupuesto programa la etapa del compromiso y de vengado, la tesorería programa la etapa del pagado, la última etapa, y esa debe estar en coordinación total y absoluta con la programación presupuestaria. De allí es que en forma conjunta hacen la programación íntegra de la ejecución del presupuesto, contando la oficina, insisto, con el compromiso, con la cuota estableciendo las cuotas de compromiso y de vengado, y la tesorería las cuotas del pagado, que lo hace a través de la ejecución financiera, que tiene que estar íntimamente relacionada a la ejecución presupuestaria.
elaborar el presupuesto de caja del sector público y evaluar su ejecución, administrar el sistema de la cuenta única, que ya vamos a ver de qué se trata, emitir letras de tesoro, que son títulos que la tesorería emite en el corto plazo, con vencimiento en el propio ejercicio. No debe pasar del ejercicio porque si no ya se convierte en deuda pública y ya no lo maneja la tesorería, sino lo maneja la Oficina de Crédito Público. Por lo tanto, la emisión de letras del tesoro como endeudamiento corriente a corto plazo dentro del ejercicio forma parte también de las funciones que tiene la tesorería. De hecho, tanto Nación como provincia emiten bastante letras de tesoro y lo hacen precisamente para pagar, hay veces, para juntarse con disponibilidades para pagar los sueldos y después la levantan devolviéndole a la plata a los inversores. Y los inversores los capta el propio banco, ¿verdad? En lugar de hacer plazos fijos, le ofrece la posibilidad de comprar letras de tesoro y rescatarla antes de fin de año. O sea, las compran ahora y se la rescatan a fin de año, le devuelven la plata y le pagan los intereses, que en general son intereses más importantes que los que se puede pagar en plazo fijo. Entonces a los inversores en muchas ocasiones les conviene hacer esa inversión. En lugar de hacer plazo fijo, compran letras de tesoro. Por supuesto, estamos hablando de inversores importantes, medios o grandes, que tienen fondos como para poder hacer este tipo de operaciones. No son esos plazos fijos chicos de 10, 20, 30, 40 mil pesos. Acá son gente que invierte 500 mil pesos en letras de tesoro y, bueno, y los recupera a fin de año. Que es una manera también que las empresas tienen para hacer sus propios ahorros. Ellos, como saben que a fin de año muchas veces tienen que abonar los sueldos, los aguinaldos, y se les junta bastante obligaciones de pago, es por esa razón entonces que muchas empresas van invirtiendo en estas letras de tesoro porque saben que a fin de año le devuelven la plata y le pagan el interés respectivo. Estas son las famosas letras de tesoro. Además, custodia títulos y valores de la Administración Nacional que pudiera llegar a tener, gestiona las cobranzas y supervisa todas las tesorerías jurisdiccionales como órgano rector del sistema. Porque en cada una de las jurisdicciones o entidades u organismos hay una tesorería dentro de la unidad, una oficina de tesorería dentro de la unidad operativa de los SAF que están en cada una de las jurisdicciones y entidades. Entonces, la tesorería central en cada jurisdicción recauda las distintas cajas, reciben fondos asignados, realizan pagos autorizados y depositan en el sistema bancario. O sea, en cada jurisdicción, o sea, cada ministerio y en cada una de las entidades descentralizadas, ¿no es cierto? Hay una tesorería central, central sería una tesorería jurisdiccional en realidad, que recauda los recursos propios que pueden llegar a tener esas jurisdicciones, reciben los fondos que le da la Tesorería General en concepto de caja chica, fondos permanentes para pagar gastos menores, y realizan los pagos que le autorizan a hacer, porque en general, vamos a ver, a través de la cuenta única, todo está centralizado, los pagos grandes, digamos, los pagos importantes, está todo centralizado en la Tesorería General a través de la cuenta única del Tesoro. Los órganos de los tres poderes del Estado y la autoridad superior de cada organismo descentralizado, según sus respectivas reglamentaciones, pueden autorizar fondo permanente o caja chica. Fondos permanentes o cajas chicas son, en general, los fondos permanentes se distribuyen a todos los organismos. Todos los organismos tienen un fondo permanente que reciben de la tesorería para atender los gastos menores. No son tan muy significativos, depende también del movimiento de cada organismo, y se va reponiendo a partir de la rendición de cuenta
de los comprobantes que remiten a la tesorería para que la tesorería le vaya reponiendo esos gastos permanentes, ¿sí? Supongamos que tienen un fondo permanente de 100.000 pesos, entonces en la medida en que va juntando 50.000 en comprobante, lo va rindiendo para posibilitar que le liquiden nuevamente, le repongan ese fondo permanente. Y las cajas chicas, en general, son menores y se hacen ya no a los organismos, sino muchas veces a personas que van a realizar gastos por cuenta y orden del Estado, sobre todo cuando salen al interior a realizar algunas tareas, le dan una caja chica con cargo de rendición de cuenta, que se llama, es decir, para que después rindan cuenta de los gastos que han efectuado, que tienen que ser todos gastos autorizados dentro de lo que están autorizados para realizar, es decir, gastos que pueden ser en comidas, gastos que pueden ser en combustible del vehículo que se transportan, gastos en papelería, si que forma parte de la tarea que han ido a realizar, no otros gastos, obviamente, ¿no? No es que le dan la plata para que la gaste en cualquier cosa, sino para que la gaste en la atención propia, ¿no es cierto?, de comida, alojamiento y demás, y por otra parte, lo que demande los gastos para ejercer o realizar el trabajo que fueron a hacer en otro lugar. La tesorería, como dijimos, tiene funciones muy importantes, entre las cuales sobresalen, o como herramientas o instrumentos que le llaman, la programación financiera, el subsistema de conciliación bancaria, la cuenta única del tesoro, la administración de activos y pasivos de corto plazo y la gestión de cobranzas. Estas, digamos, son los 5 instrumentos, las 5 herramientas más importantes que puede tener la tesorería. Y veamos a ver en qué consiste cada una de ellas. La programación financiera, como ya dijimos, tiene que estar relacionada con la programación presupuestaria. ¿Hasta acá se va entendiendo? Por favor, si hay alguna consulta. ¿Ninguna consulta? Profesor, Sí. yo tengo una duda. A ver. ¿Vio cuando hablamos en el programa de unidad de dirección y de caja? Sí. A la unidad de caja sí la entiendo, sí la comprendo, pero a la unidad de dirección se refiere a la dirección que ejerce el órgano rector. Pero espera, te estás adelantando, hijita. Ya vamos a ver cuenta única del tesoro, que tiene que ver con ese tema. Vamos a ver primero programación financiera. ¿Te parece? Sí, sí. Bueno, ya llegamos a ese tema y lo vemos tranquilo y ahí me volvés a reiterar la pregunta por si no entendés. Bueno, profe, gracias. La primera herramienta o instrumento que vamos a ver es programación financiera. Ya dijimos que la programación financiera está íntimamente relacionada con la programación presupuestaria. ¿Se acuerdan cuando vimos programación presupuestaria? Cuando vimos la cuota de compromiso, de vengado que se establecen todos los meses. Se hace una programación anual primero y luego trimestralmente se la va ajustando y reprogramando en función de la recaudación, dijimos, ¿se acuerdan? O sea, miren qué importante es la tesorería en esa programación, porque lo que se toma como base para hacer la programación es la recaudación. Y la recaudación, lo que tiene datos sobre la recaudación es la tesorería, precisamente. Entonces, para establecer las cuotas de compromiso y de vengado a través de la programación presupuestaria, interviene la tesorería diciendo, bueno, así vamos recaudando. Entonces, en función de esa recaudación, si está conteste a lo que se presupuestó para el ejercicio de recaudación, iremos ejecutando en forma normal. Si no, hay que empezar a ajustar la ejecución del gasto para
conciliarla con la recaudación que se está efectuando. Supongamos que nosotros hemos recaudado 1 millón de pesos. Perdón, hemos presupuestado 1 millón de pesos para el ejercicio de ingresos. Y obviamente 1 millón de gastos. Pero en el primer trimestre, la recaudación tan solo ha sido de 100.000 pesos, y tendremos que decir, si en el trimestre 100.000, y si seguimos en forma lineal, los otros trimestres recaudaremos la mitad de lo que hemos presupuestado, con lo cual tendremos que empezar a ajustar. Por supuesto no es tan lineal todo, porque el segundo trimestre siempre se recauda más que el primero, el tercero también está más o menos acorde al segundo, pero bueno, ellos ya tienen las cifras que pueden ser de alguna manera, ponerlos en situación de alarma en ese sentido, y si ven que la recaudación hasta marzo no ha sido muy buena, ya entienden que no se va a recaudar el 1 millón que está presupuestado de ingreso. Con lo cual van a tener que ajustar entonces para no gastar el 1 millón que está presupuestado en gasto, porque no va a haber plata para pagarla. ¿Se entiende cómo se va funcionando la programación? Bueno, esto es lo que antes no hacía el gobierno. Con este sistema de administración financiera lo puede hacer. Y de esa manera entonces evita tener que llegar, como pasaba en los 90, ¿no es cierto?, que todos los años teníamos un déficit fiscal muy significativo y había que salir a buscar préstamos en el exterior, y de ahí vino el gran endeudamiento que tuvimos en el país en la década del 90, ¿no es cierto?, que subimos prácticamente 10 veces la deuda externa, y que nos condicionó para adelante, y hoy seguimos condicionados en muchos casos por ese famoso endeudamiento de la década del 90. Ese fue el costo del 1 a 1, que algunos todavía siguen reivindicando, y yo me río porque digo, la pucha, lo que nos costaba ese 1 a 1, 1 peso y 1 dólar. Claro, porque se imaginan estar atados a la moneda del país más importante del mundo, como es Estados Unidos, tiene un costo muy grande, porque nosotros no tenemos los recursos que tiene Estados Unidos para poder mantener el peso igual al dólar. Imposible, imposible, pónganse a pensarlo. Bueno, se mantuvo durante esos 10 años de la década del 90 a costa de este endeudamiento atroz que hizo el menemismo en su momento en el país. Pero bueno, ese es otro tema, y simplemente les quería comentar como para que ustedes tengan idea de muchas veces cuáles son las repercusiones de las medidas económicas que se toman en el país. Pero bueno, la programación financiera entonces conteste con toda esa instrumentación de la programación presupuestaria. Podemos decir que es un proceso cuyo resultado es el planteo de distintos escenarios estimados posibles en función de distintas hipótesis acerca del flujo de fondos futuro, identificando la estacionalidad de los recursos y gastos establecidos en la ley de presupuesto y otros hechos no previstos que impacten en la caja para los distintos subperiodos que conforman el ejercicio fiscal. También se trabaja con trimestres, como en la programación presupuestaria, y lo que se hace es plantear distintos escenarios. ¿Qué son los distintos escenarios? Es decir, se hace un escenario donde se va a recaudar 100, otro 150 y otro 200, supongamos, ¿sí? Y en función de eso, bueno, ver cómo distribuimos esos fondos en función de esos distintos escenarios que se plantean como posibles, que nos puede dar la realidad. Con esto van a trabajar en ejercicios prácticos también, y va a ser ahí donde quizás puedan asimilar de mejor forma cómo funciona en la práctica el tema de la programación financiera. ¿Cuál es el objetivo de la programación financiera? Primero, identificar si va a haber necesidad de financiamiento del Tesoro en el corto y mediano plazo para analizar fuentes alternativas de financiamiento. Es decir, si nosotros vamos a recaudar 200, pero tenemos una programación de gastos o un presupuesto de gasto por 400, bueno, o restringimos la ejecución de los gastos a un poco, lo cual supongamos que lo podamos restringir a 300, pero bueno, 100 va a haber que buscar algo de financiamiento. Y en esa tarea, la tesorería entonces se debe poner
en ejecución a los fines de poder cumplir acabadamente con el pago de la ejecución de esos gastos, o sea, con esa última etapa de la ejecución presupuestaria. Entonces, buscará letra del Tesoro, como les digo, que las maneja la tesorería, o bien le derivará el tema a la Oficina de Créditos Públicos para que se busque alternativas de financiación a largo plazo que nos permitan realizar este financiamiento. Esa financiación a largo plazo obviamente implica endeudamiento público, buscar fuentes financieras. Y por otro lado, dice anticipar la existencia de eventuales excedentes de caja para evaluar alternativas de aplicación. Sí, aunque no lo crean, hubo periodos en nuestro país donde hubo excedente de caja. Es decir, se recaudaba más de lo que se debía pagar. Se pagaba, obviamente, todo en términos. Y con los excedentes el Estado invertía en títulos extranjeros, en distintos tipos de variantes, ¿no es cierto? Inclusive hasta en plazo fijo, o en muchas ocasiones en la compra de divisas que permitan incrementar las reservas del Banco Central. La programación financiera tiene un alcance, se limita a la Administración Nacional, incluye el ANSES, es decir, los organismos de seguridad social que están considerados organismos descentralizados. Recuerden, clase número 2, que la Administración Nacional es la Administración Central o Hacienda Central, más los organismos descentralizados. Acá no entran las empresas y sociedades del Estado, que no están dentro de la Administración Nacional, están dentro del sector público, pero no dentro de la Administración Nacional. Recuerden eso. Por lo tanto, a eso se refiere que la programación financiera va hasta la Administración Nacional nada más, no la incluye a las empresas y sociedades del Estado. Tampoco comprende el sector público provincial, primera clase, ¿se acuerdan? Sector público nacional, provincial y municipal, todo junto nos daba el sector público argentino. Pero recordemos que el sector público provincial es independiente y autónomo del sector público nacional. Por lo tanto, si estamos hablando de la programación nacional, no incluye el sector público provincial. En la programación que hace la Tesorería General de la provincia, sí incluye solamente el sector público provincial y no incluye el nacional ni tampoco los municipios, ¿sí? Porque recordemos que son jurisdicciones totalmente independientes, absolutamente en lo presupuestal y en lo financiero. Tampoco comprende el sector público nacional financiero, que son los bancos, Banco Nación, Banco Hipotecario, las entidades financieras nacionales, ninguno de ellos. Y no comprende la sociedad del Estado, tampoco las empresas y tampoco las universidades nacionales, que aun cuando son organismos descentralizados, gozan de cierta autonomía funcional, financiera, presupuestaria, con lo cual no están contempladas dentro de lo que es la programación financiera de la Administración Nacional que maneja la Tesorería General de la Nación. ¿Se entiende cuál es el alcance entonces? ¿Alguna consulta hasta acá? Bueno. Veamos entonces cómo se realiza esa programación financiera. En una primera etapa, ¿qué hace? Para hacer la programación financiera, tiene 6 etapas, ¿sí? La programación, en la primera etapa, la tesorería elabora una primera versión que es un plan de caja anual y subperiodos. Los subperiodos son trimestrales, ¿sí? Para elaborar ese plan de caja se toma en cuenta el flujo esperado de ingresos, es decir, cuánto se estima de recaudación tributaria, cuánto se proyecta de recaudación no tributaria, cuáles son los fondos de operaciones de financiamiento y
cómo está la distribución de esos recursos conforme a la previsión de flujo de egresos de caja, ¿sí? Es decir, se hace un plan de caja donde se determina fundamentalmente, con cuántos recursos la tesorería va a contar en todo el ejercicio, haciendo una estimación, ¿no es cierto?, de la recaudación, y en función de eso, hace una proyección, ¿sí? Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo eso no se hace para el presupuesto? No, ustedes saben que el presupuesto se elabora a partir de un proyecto donde trabaja la oficina del presupuesto. Pero los que conocen bien cuánto se recauda es la tesorería. Y más allá de que le pueda brindar información al Estado, a la oficina de presupuesto, para hacer el presupuesto, en muchas ocasiones se presupuesta, supongamos, 1 millón de recursos para el año 2021, y resulta que cuando se va a hacer la programación financiera en diciembre, nos damos con que hay una pandemia y por lo tanto los recursos capaz que no son tan importantes como se piensa, porque la pandemia sigue, muchas de las actividades están restringidas y por lo tanto no hay una recaudación tan importante. Entonces, lo primero que hace la tesorería es darse cuenta que en lugar de 1 millón, capaz que se recauda en el año 800.000 pesos, ¿sí? Porque ya esa programación financiera no se hace 6 meses antes como el presupuesto, sino se hace días antes que comience el ejercicio. Y luego se va, además, reprogramando trimestralmente. Y se va viendo cómo se va evolucionando con la recaudación. Entonces se hace un plan de caja, lo que vamos a recaudar. Y se tiene más o menos una idea sobre qué es lo que se puede llegar a gastar en función de lo que está en el presupuesto. Pero pasamos a la segunda etapa. En la segunda etapa ya se vincula con el sistema presupuestario, fundamentalmente con la oficina de presupuesto, y se ve cuál es el procesamiento de requerimiento de cuotas de las jurisdicciones y entidades, tanto de compromiso como de vengado. Entonces, se toma esa versión inicial de lo que se va a recaudar del plan de caja y la oficina de presupuesto eleva el proyecto de cuotas a la Secretaría de Hacienda. Con esa información, la Secretaría de Hacienda entonces establece cuál va a ser la información de pago que debe efectuar la Tesorería General. Entonces ya se tiene la información de cómo se va a gastar con las cuotas presupuestarias. Acá está la vinculación fundamental que hay entre la programación presupuestaria y financiera. ¿Y se acuerdan cuando hablábamos en la tercera clase de los órganos coordinadores? ¿Se acuerdan? Y que la poníamos la Secretaría de Hacienda como órgano coordinador de tesorería, de presupuesto y de contabilidad. Bueno, acá van a entender que el órgano coordinador precisamente es clave que la Secretaría de Hacienda en el funcionamiento del relacionamiento de la programación presupuestaria entre el órgano rector del sistema presupuesto, Oficina Nacional de Presupuesto, y el órgano rector del sistema de tesorería, Tesorería General de la Nación. ¿Se va entendiendo? Vieron que todo tiene que ver con todo, por eso yo les digo, no dejen de estudiar una parte porque se van a perder todo el resto. Está todo relacionado. Miren lo que vamos de la clase, hemos repasado parte de la clase 1, parte de la clase 2, parte de la clase 3 y parte de la clase 5 del sistema presupuestario. ¿Sí? Con las cuotas de programación presupuestaria. Bueno, ¿se va entendiendo entonces? Sí, profe. Sí, profe. Profesor, tenía una pregunta. ¿Qué era la ONP, Organismo Nacional de Presupuesto? La ONP, la Oficina Nacional de Presupuesto, sí. Bien. Que es la que establece las cuotas de programación presupuestaria, ¿se acuerdan? Bueno. En la tercera etapa, vuelve a la tesorería y la tesorería entonces ya toma en cuenta
el nuevo esquema de gastos aprobado, y entonces reprograma todo el flujo de pagos en función de esa programación de cuotas presupuestarias que le dio la Oficina Nacional de Presupuesto. Entonces realiza una nueva versión del plan de caja, ya mucho más completo, porque ya no solamente incluye los recursos que se estima recaudar, sino los gastos que se estiman realizar, con la información que le dio de gastos la Oficina de Presupuesto. Se agrega los programas de caja también de los organismos descentralizados y se adiciona la programación mensual de caja diarizada de las instituciones de seguridad social. Ustedes han visto que el ANSES publica, ¿no es cierto?, en sus páginas o en los medios de comunicación cómo va a pagar todas las retribuciones que normalmente paga el ANSES, y hace un plan diario. El día 5 se empiezan a pagar las jubilaciones del número 1, que terminan en el número 1. El día 6 las que terminan en el número 2 y que llegan hasta 30.000 pesos. Terminan esas de 30.000 y después se pagan las jubilaciones, pensiones de más monto. Después terminan esas y se pagan las otras retribuciones, sobre todo las contribuciones, las pensiones no contributivas. Y todos los demás planes sociales que la ANSES paga, ¿verdad? Todo eso tiene un plan de pago diario para evitar, ¿no es cierto?, que se junte y no haya fondos para pagar. Entonces, como todos los días el Estado recauda, todos los días tiene una cuota de pago de la ANSES. Entonces, esto también, ese plan diario que la ANSES elabora, se incorpora en esta tercera etapa también a la información de la tesorería, y entonces la tesorería elabora un nuevo plan ya mucho más, con mucha más información, porque ya tiene los gastos que le dio la Oficina de Presupuesto en la segunda etapa, ya tiene los programas de caja que incorpora de los organismos descentralizados, y la información de los pagos que va a realizar en forma diaria el ANSES. Entonces ya en una cuarta etapa presenta la tesorería un programa de caja a la Subsecretaría de Financiamiento, que es la Oficina Nacional de Crédito Público, para evaluar si hay necesidad de financiamiento o no. ¿Sí? Ahí interviene entonces la Oficina Nacional de Crédito Público. Porque supongamos que de este plan de caja se recaudan 800 en lugar de 1.000.000 que están presupuestados. Pero todos los gastos que incluye, que da Oficina de Presupuesto, más todos los que da la ANSES, más lo que da los organismos descentralizados, nos damos con que en realidad tenemos gastos que programar por 900, no 800. Entonces hay que salir a buscar los 100 en la Oficina Nacional de Crédito que pueda equilibrar los gastos con los recursos. Entonces, la cuarta etapa es la intervención de la Oficina Nacional de Crédito Público. En la quinta etapa, entonces, ya, con toda la incorporación del programa de financiamiento, se elabora la propuesta final de la programación financiera y completa el plan de caja para el periodo bajo proceso. Se eleva a la Secretaría de Hacienda para que se analice y se apruebe. Y en una sexta etapa, entonces, es ya el control y evaluación de la ejecución de la caja del periodo, ¿no es cierto?, en función de lo que se aprobó en la quinta etapa. Y se examina además la calidad de la programación, posibles desvíos, para que sean tenidos en cuenta en la programación del periodo siguiente, o sea, del próximo trimestre. Estas son las 6 etapas de la programación financiera. Entonces, hay una primera etapa para repasar, donde la tesorería hace un plan de caja de recaudación. Una segunda etapa donde la Oficina de Presupuesto le brinda toda la información de gastos. Una tercera etapa que entonces la tesorería incorpora ya no solamente los recursos, sino los gastos, y hace un plan de caja mucho más completo, porque ya incorpora la información del ANSES y de los organismos descentralizados. En función de eso se ve si hay equilibrio o desequilibrio,
y si evidentemente hay déficit, como ordinariamente viene sucediendo en los últimos tiempos, hay que pasarlo en una cuarta etapa a la Oficina de Crédito Público para que vea de dónde se va a sacar los fondos para cubrir ese déficit. Y la quinta etapa ya es la intervención ya de la Secretaría de Hacienda para aprobar el plan, y la sexta de control, de evaluación de cómo funcionan las cosas y si están funcionando bien. ¿Se entendió? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, la primera y la segunda etapa se hace trimestralmente. La tercera, que ya es la elaboración del plan de caja más completo, con los gastos que da la Oficina de Presupuestos, se hace mensualmente. La cuarta y quinta, donde ya interviene también la Oficina de Crédito Público, también se hace mensual. Y la sexta, que es el control y evaluación de que la programación esté funcionando, se practica 2 veces al mes. Se va controlando para ver si efectivamente las cosas están saliendo conforme a la programación. ¿Sí? Profe, Sí. ¿y quién se encarga de realizar ese control y evaluación? La propia tesorería. Vale, Es un control interno que hay dentro de la misma tesorería. ¿Sí? gracias. Así como vimos que... Profesor, disculpe, o sea que cada unidad tendría, digamos, su unidad de auditoría interna. No mezclemos todavía el control de los órganos de control. Estos son Bien, profe. controles internos que tienen cada uno. Así como vivimos, ¿se acuerdan cuando vimos en la evaluación del presupuesto, la última etapa del proceso, que la evaluación la hace la propia Oficina Nacional de Presupuesto? ¿Se acuerdan? Que la evaluación tenía dos partes. La interna que hacía la Oficina de Presupuesto y el control que ya se hace a través de la cuenta general por parte del Congreso, de la Auditoría General, ¿no es cierto? Recuerden la clase 5. Entonces, acá, lo mismo. Cada órgano rector tiene también su evaluación interna para ver de qué manera corrige las desviaciones que puedan llegar a surgir durante la ejecución de los distintos procesos que administra, ¿sí? Acá lo mismo, es decir, esa evaluación que se hace 2 veces al mes en la sexta etapa es para verificar, eso es independiente, para verificar si las cosas funcionan bien. Eso es independiente del control interno que hace la Sindicatura General o del control externo que hace la Auditoría General. Eso es otra cosa. Es, digamos, una segunda etapa del control o tercera etapa del control que vienen después, fuera ya de ese organismo. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, profe, Bueno. gracias, me había confundido. Hemos estado hablando precisamente de los desequilibrios que generalmente se dan en la tesorería, los déficits estacionales o eventuales excedentes que hay que invertirlo. Y en ese sentido, veamos cuáles son las herramientas con las que la tesorería cuenta. El primero que se llama es el Fondo Unificado de Cuentas Corrientes Oficiales. La otra es la emisión de letras de tesoro, la administración de cartera de instrumentos financieros del tesoro o la colocación de disponibilidad del tesoro en cuentas remuneradas en el país o en el exterior. El primero de ellos, el FUCO, que hay veces ustedes se confunden con el FUCO y la cuenta única, y son dos cosas distintas. El Fondo Unificado de Cuentas Corrientes Oficiales es lo siguiente. Ustedes ya saben que hay una cuenta única del Tesoro, que la vamos a ver a continuación, ¿no es cierto?, cómo funciona, que es donde entran todos los recursos y todos los gastos del Estado. Pero la tesorería, dijimos, le da un fondo permanente a todas las jurisdicciones y entidades y a los organismos en general, ¿sí? Esos fondos que se dan permanente, que son fondos menores,
que supongamos son de importes relativamente menores, como 100, 200 mil pesos, se hacen a través de una cuenta bancaria que cada organismo debe abrir en el banco oficial para manejar ese fondo permanente donde deposita la tesorería para esos fondos menores. ¿Se imagina la cantidad de organismos que hay en la provincia o en la nación? Ese conjunto de organismos, estamos hablando de, qué sé yo, 700 cuentas que tienen en su saldo, cada una saldos de 50, 80, 100 y pico, pero en suma, en la suma de todos, es importante. Bueno, esa suma de todos los saldos positivos, porque las cuentas esas no pueden tener saldo negativo, son todas saldos positivos, supongamos que diariamente, esto se establece en forma diaria, diariamente de un saldo de 1.500.000 pesos positivo. Ese importe, la Tesorería General de la Nación, hasta ese importe que da el FUCO, puede girar en descubierto sin pago de intereses, la Tesorería General de la Nación. Esto requiere, obviamente, de una conciliación permanente de las cuentas bancarias, que lo hace el banco y lo hace además la tesorería, para poder saber qué límite va a tener el FUCO cada día. O sea, lo primero que recibe el tesorero a la mañana temprano es decir, bueno, el FUCO hoy tiene este saldo. ¿Sí? Entonces, ese saldo, hasta ese saldo, si la cuenta está con poco importe, hasta ese saldo puede girar en descubierto. Es decir, si tiene un saldo positivo la cuenta única del Tesoro de 1 millón y el saldo del FUCO le da 1,5 millones, bueno, sabe que ese día puede emitir cheques hasta 2,5 millones o puede sacar fondos hasta 2,5 millones. El 1 millón de saldo positivo y el 1,5 millones que le autoriza por el FUCO el banco. ¿Se entiende? ¿Qué significa FUCO? Profesor, ¿y qué pasa si supóngase que uno de los organismos tiene que ocupar esa plata? ¿Qué pasa si se gira en descubierto, se autorizó ese uso? No, lo que pasa es que el banco toma el saldo del FUCO al inicio de jornada. Sí. Independientemente que las cuentas se siguen moviendo y siguen entrando, saliendo dinero. Y al día siguiente vuelve a tomar el saldo del día anterior al cierre y ese lo toma como saldo inicial. Independiente del movimiento que tengan las cuentas, no es que se está fijando si alguno de los organismos ha sacado plata o no ha sacado, o ha cobrado un cheque y no ha cobrado. ¿Se entiende? Bien. El saldo del cierre del día anterior se toma para el día posterior al inicio y es con el saldo que se trabaja ese día con el FUCO a favor. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió? ¿Ninguna duda? Bueno. La emisión de letras del Tesoro es la segunda forma en que se trata de cubrir el déficit que dijimos ya y explicamos, ¿no es cierto?, que son letras que emite la propia tesorería y son colocadas en inversores, en general clientes del banco, en Salta del Banco Macro o en Nación del Banco Nación, que les interesa hacer inversiones a corto plazo, que en lugar de poner plazo fijo, como decía yo, en general supongamos que el plazo fijo dé un interés del 30% anual, y bueno, las letras del Tesoro pagan el 40%. En general siempre están vinculadas un poco más para hacerla atractiva, y de esa forma entonces la tesorería le entrega a los inversores las letras del Tesoro, esos títulos, y recibe la plata que los inversores ponen. Y al fin de año se la devuelve. Siempre tiene que, antes del cierre de ejercicio, tienen que liquidarse todas las letras del Tesoro, porque, insisto,
son inversiones a corto plazo, o son deudas a corto plazo que toma el Estado y que deben cancelarse antes del cierre de ejercicio. Por eso ustedes van a ver que a fin de año el Estado nacional y el Estado provincial tienen problemas serios de fondos, porque no solamente tienen que pagar sueldos y aguinaldo, sino también tienen que cancelar las letras del Tesoro que han emitido durante todo el ejercicio. Este es el tema. ¿Y qué hacen en general la Tesorería de la Nación y la Tesorería de la provincia? Porque esto también es verdad. Cancelan el 29 de diciembre todas las letras del Tesoro, pagan los aguinaldos, y en general los sueldos los pasan para los primeros días del mes de enero, y entonces, para pagar los sueldos en el mes de enero, emiten nuevas letras de Tesoro que las vuelven a colocar en el mercado para volver a recuperar disponibilidades a fin de poder afrontar los pagos de los primeros días de enero. Que en general solamente se paga sueldo, por eso en enero, hasta el 20 de enero, ningún proveedor va por la tesorería porque sabe que no va a cobrar un peso. Si no ha cobrado hasta el 20 de diciembre, no cobra hasta después del 20 de enero. Ese mes prácticamente la tesorería no saca pagos. Y es precisamente por esta vinculación práctica que se da a fin de ejercicio con el pago de las letras de Tesoro emitidas durante todo el ejercicio. ¿Se va entendiendo? ¿Se va conociendo un poco cuál es la rutina financiera del Estado? Sí, profe. Bueno. Profe, ¿esta emisión de letras del Tesoro tiene algún límite? Sí, en general tiene límites que varían, pero no son muy estrictos con la instalación de los límites. De hecho, en los gobiernos en los últimos años, sobre todo, se han hecho emisiones de letras del Tesoro bastante importantes. Bastante importantes. No se le han fijado límites. Bueno, vamos a la administración de la cartera de instrumentos financieros del Tesoro, que son inversiones que el Estado puede haber realizado y que, bueno, que eso también lo hace en épocas de excedentes y en épocas de necesidad o de déficit los vende, ¿no es cierto?, al mejor postor, esos letras de Tesoro que puede tener de algún otro lugar, ¿cierto?, de algún otro país que haya comprado, o inversiones que haya realizado el Estado cuando estaba con excedentes financieros. Y lo otro es la colocación de disponibilidad del Tesoro en cuentas remuneradas en el país y en el exterior, o sea, cuentas que den interés, que paguen interés, plazos fijos, y que eso ya forma parte de excedentes, no de déficit que se dan estacionales. Así que esto sería el manejo de déficit y excedentes. Perdón, se me fue la pantalla, no sé qué pasó. Esperen un minutito, se me borró la pantalla. No sé si apreté yo mal algo. ¿Se ve ahí? Sí, profe, se ve. Profe. Sí, profe, se ve. Sí, no sé qué. Parece que apreté algún botón equivocado y se me desapareció la. Bueno, entonces,
Vamos a otro instrumento muy importante que tiene la tesorería, que es la cuenta única del tesoro. Esto empezó a funcionar estrictamente cuando se estableció la ley de administración financiera. Antes no había una cuenta única del tesoro, había miles de cuentas bancarias donde cada organismo recaudaba y pagaba por su cuenta, y la tesorería le giraba a esos organismos sus cuentas para que se manejen presupuestariamente todos los meses. Y con la instalación de la ley de administración financiera se estableció una herramienta en la tesorería que se llama cuenta única del tesoro. Allí se depositan todos los recursos, todos los impuestos que las distintas operadoras, ¿no es cierto?, que hay, que cobran impuestos, como Rapipago, Pago Fácil, las entidades bancarias, todos aquellos que recaudan impuestos nacionales en el Estado nacional o provincial para el Estado provincial, van y depositan los fondos en esa cuenta única del tesoro. Ahí ingresan todas las recaudaciones por parte del Estado. Y eso lo administra la tesorería, es un instrumento operativo donde se manejan todos los fondos públicos, su funcionamiento está coordinado con la tesorería, se aplica a todos los organismos y todos los SAF deben estar enlazados con la tesorería general a través de líneas de comunicación de datos. ¿Y por qué los SAF tienen que estar enlazados? Porque toda la recaudación se centralizó ahora en la tesorería, perfecto. Y los pagos también. No solamente de allí se hace la recaudación, sino también todos los pagos se efectúan por la cuenta única del tesoro, salvo lo que yo les contaba hace un rato, que forma parte del FUCO, que son las cuentas para gastos menores por fondos permanentes, que la tesorería liquida a todos los organismos para gastos menores. Pero de ahí, todos los otros gastos importantes que se hacen por compras a través del sistema de licitaciones públicas o concursos públicos, donde los organismos compran cosas importantes, digamos, todo se hace a través de la tesorería y está entrelazado a través de esos SAF con la tesorería a través de líneas de comunicación de datos. Similar a lo que ustedes conocen de la televisión por cable. Vieron que hay la televisión por cable, ustedes reciben, ¿no es cierto?, la televisión por aire, pero también la por cable, una serie de canales que le venden las operadoras de cable de televisión, ¿no es cierto? Bueno, por un sistema muy similar, en cada organismo del Estado hay todo un cable que conecta al SAF con la Tesorería General de la Nación, a la unidad operativa de tesorería que tiene el SAF con la Tesorería General de la Nación. Y también lo conecta con la contaduría, ojo, no solamente con la tesorería, sino también con la contaduría. Está todo entrelazado a través de un sistema de cables para que por internet se establezca la comunicación permanente que hay sobre estos temas de administración financiera. El concepto general que se le da a la cuenta única del tesoro es como es una sola cuenta corriente bancaria en el agente financiero de la nación, que es el Banco de la Nación Argentina, denominada cuenta única del tesoro, operada exclusivamente por la Tesorería General de la Nación. Esa cuenta única, allí van todos los recursos recaudados, propios, lo que se obtienen por fuente financiera y los que vienen de terceros, y por allí además se realizan todos los pagos para cancelación de obligaciones contraídas por cada uno de los SAF de la Administración Nacional conforme a los programas presupuestarios. Vuelvo a insistir, salvo los gastos menores que se realizan por esas cuentas creadas en cada organismo. Y cuando nos referimos a gastos menores, todos aquellos gastos que se hacen por contratación directa, porque de montos insignificantes, digamos, y que
necesita todo organismo para sus gastos operativos, digamos, ¿sí? Pero después, cuando va a hacer una licitación para comprar papeles para un determinado periodo, cuando va o supongamos la universidad que necesita hacer licitaciones para no solamente compra de papeles, sino para comprar bancos, para comprar pizarrones, pues, todo eso se hace a través de la cuenta única del Tesoro. Los límites financieros a los SAF para autorizar los pagos se realizan a través de la programación de caja. O sea, en la programación financiera se establece todos los pagos, o sea, la cuota del pagado, porque ya la cuota del compromiso y de vengado lo vimos en la programación presupuestaria, la cuota del pagado lo fija en la programación financiera la tesorería y le da a cada SAF cuándo va a realizarse el pago en función de lo comprometido y devengado que se haya ejecutado en la programación presupuestaria. Entonces, el SAF envía esa información a la tesorería y la tesorería le efectúa el pago a través de la cuenta única del Tesoro. Se establecen máximos que los SAF pueden girar en la cuenta única y se establecen diariamente en base a la disponibilidad que la CUT tiene, o sea, que la cuenta única tiene. En función de esas disponibilidades se van autorizando los pagos por cuenta y orden de los distintos SAF. Se imaginan a nivel nacional ahí, no sé, 700, 800 SAF, y a nivel provincial debe haber quizás 100 y pico. Son muchos, porque están instalados esos SAF en cada uno de los organismos, por cuenta y orden de esos organismos, la cuenta única paga las distintas facturas que son todas remitidas no remitidas, sino informadas a la tesorería. La tesorería funciona como si fuera un banco, entonces. Los SAF mantienen en el Banco Nación únicamente cuentas recaudadoras a aquellos que reciben recursos propios o disponen de la cuenta bancaria pagadora para los gastos de pequeños montos, como decían. Pero, para hacer los pagos a través de la cuenta única, los SAF tienen una cuenta escritural, que es una cuenta contable, ya no es una cuenta bancaria, es una cuenta contable que se llama cuenta escritural, y en esa cuenta escritural, que es una cuenta registral de los organismos de la tesorería, que reemplaza la cuenta bancaria que los mismos tenían en los bancos antes, se registran los recursos propios, los aportes del Tesoro y los pagos dispuestos por los organismos. La tesorería tiene una sola cuenta, que es la cuenta única, y las transferencias entre unidades pertenecientes a la administración se registran en las cuentas escriturales sin generar transacciones bancarias. Todo es contable por computación y por este sistema de cable que yo les informaba que hay en cada organismo vinculado a la tesorería. En síntesis, la tesorería asume como funciones del banco, o sea, cada organismo, por cuenta y orden del organismo, manda por una cuenta escritural lo que debe pagar la tesorería a cada uno de los proveedores de las facturas que están contempladas en la programación financiera que se estableció con anterioridad. ¿Se va entendiendo? Profesor, ¿puede repetir? Digo que es una cuenta contable, las cuentas escriturales que registran recursos propios, aporte del Tesoro y qué más. Y los pagos que se efectúan por cada uno de los organismos. Bien, gracias. Y ahí se van asentando en función de la programación financiera, porque la tesorería única, la tesorería con la cuenta única, verifica si está dentro de la programación financiera establecida la cuota de pago para ese organismo. Si está establecida, entonces recibe la información del organismo y paga por cuenta y orden del organismo la factura. ¿Sí? Todo eso se registra en la cuenta escritural. La autorización y el pago.
¿Se entiende? La autorización está dada por la programación financiera que le dan, o sea, como una suerte de turno que le dan para pagarle por cuenta y orden. Y luego se asienta el pago. Todo se registra en esa cuenta escritural, que es una cuenta contable que cada organismo tiene con la tesorería y la tesorería tiene con cada uno de los organismos. ¿Cuáles son las ventajas que tiene la cuenta única? Que se asume un pleno gerenciamiento de los fondos públicos, se puede entonces establecer excedentes productivos financieros, ya no está la plata diseminada en todos los organismos, sino que acá ya está todo centralizado, hay más seguridad en el manejo de fondos públicos, se reemplazan las cuentas bancarias por cuentas escriturales con todo lo que eso implica en ahorro de gastos bancarios, porque cada cuenta, ustedes saben, tiene su costo. ¿Se imaginan la cantidad de cuentas bancarias que se cerraron gracias a esto? Hay una reducción de costos importante, una reducción además de cuentas bancarias, un control por los organismos de los pagos que realiza la Tesorería General. La Tesorería controla todos los pagos que se realizan por cada uno de los organismos, optimiza el uso de tiempo de funcionarios, se atiende mejor al público y además hay capacidad de negociación con proveedores que en muchos casos tienen muchas facturas para cobrar y se puede obtener algún tipo de descuento, inclusive, por todas esas facturas a cobrar que pueda tener algún proveedor. También hay una vinculación ordenada del sector público con el sistema bancario. Hay depósitos automáticos en cuentas bancarias de beneficiarios. Hay acreditación de haberes al personal en las cuentas de ahorro, porque de esta manera entonces también se pudo establecer las famosas cuentas bancarias de los empleados públicos, ¿no es cierto?, a través de esas cajas de ahorro, entregándole una tarjeta de débito para que pudiera sacar directamente su sueldo a través de un cajero automático, en el momento en que lo necesite, que lo requiera, y no tenga que quedarse, y no tenga que hacer como antes, hace años atrás, ¿no es cierto?, que cada empleado público tenía que ir a la cola y estar ahí veces un día entero esperando la tesorería del organismo que le pague el sueldo. Y todo ya está centralizado en la caja única, en la cuenta única del Tesoro. Hay una cobertura geográfica del servicio de toda la Tesorería Nacional, porque el Banco Nación tiene cuenta y sucursal en todos los lugares del país. Y hay plazos, modalidades, uniformes de acreditación de fondos beneficiarios. Y hay un aliento a la bancarización de la economía del sector público. Estas fueron una de las ventajas que más se impulsó, ¿no es cierto?, para que esté bancarizado la economía y de esa manera haya más control para evitar fundamentalmente la evasión impositiva. ¿Se entiende entonces lo de la cuenta única? ¿Quedó alguna consulta? Así pasamos a la otra herramienta. Profe, ¿puedo hacer mi pregunta? Sí. Con respecto al punto del programa que dice unidad de dirección y de caja, que le decía que el de unidad de caja sí lo entendía, y la unidad de dirección se refiere a la dirección que ejerce la tesorería. Claro, dirección de caja, o sea, es que ligala las dos palabras, la unidad de dirección y de caja, que es dirección desde la caja, o sea, se maneja, hay una sola autoridad que maneja todos los fondos del Estado Nacional y todos los fondos del Estado Provincial, y que es el tesorero general de la nación o tesorero general de la provincia. Ah, bien. ¿Sabe por qué le preguntaba? Ahí está la unidad de dirección de caja y la unidad de... ¿Sabe por qué le preguntaba? Porque en la página de la Tesorería de la Nación, hay en la parte de que están las normativas, hay un decreto que es el 1545 de 94, sí, que en el artículo 11 dice que, bueno, que le encomendaba que el sistema de la cuenta única, cuya organización y puesta en marcha se encomienda a la Secretaría de Hacienda, es decir, al órgano coordinador. Sí. O sea, por eso me confundía si era el órgano coordinador o el órgano rector.
Bueno, en realidad está coordinada a través de esa programación financiera que decíamos, ¿verdad? Pero son los órganos rectores los que manejan en realidad, tanto la Oficina del Presupuesto como la Tesorería General. Lo que hace la Secretaría de Hacienda es coordinar la acción entre ellos, pero la dirección la tienen los órganos rectores. Ah, bien. Y para el caso de la provincia sería lo mismo, ¿no es cierto? Sí, funciona exactamente igual la provincia. Funciona igual. La Secretaría de Hacienda como órgano coordinador entre la Tesorería y la Oficina Provincial de Presupuesto. Ah, bien. Gracias, profe. Pero funciona igual, con una programación presupuestaria con las cuotas de compromiso y de vengado de la misma forma y con una programación financiera con la cuota del pagado coordinada con la programación presupuestaria. Funciona exactamente igual. Aun cuando no hay ley de administración financiera, todo se estableció a través del decreto del Ejecutivo Provincial. Ah, bien. Gracias, profe. Bueno, ¿se imaginan que todo este tema de la programación financiera, del sistema de cuenta única, del FUCO que mencionábamos, requiere de una disponibilidad de una herramienta también muy significativa e importante y que se denomina la conciliación bancaria? Ustedes saben qué significa la conciliación bancaria, ¿verdad? Es conciliar el saldo de la cuenta banco que tiene normalmente el organismo con los extractos bancarios, o sea, con la información de la contabilidad del banco. Esto debe estar no al día, al minuto conciliada. Debe ser un subsistema que nos permita tener conciliación sabiendo cuántos cheques puede haber sin haberse cobrado, puede haber sin cobrarse, cuántos débitos o cuántos créditos no están registrados aún, y esa conciliación debe ser casi cotidiana, permanente y al minuto, ¿sí? Todo esto ahora ya no se hace manual como se hacían las conciliaciones bancarias de tiempos antes, sino se hace todo en forma informática, pero se constituyó sin duda en un subsistema dentro del sistema de tesorería o en una herramienta o instrumento muy importante que la Tesorería General tiene, que es la conciliación bancaria. El objetivo es conciliar registros propios y registros de los bancos en la misma fecha y obtener un saldo disponible financiero diario de las cuentas de tesorería. Por eso decíamos hace un rato cómo funcionaba el FUCO, ¿no es cierto? Es decir, al inicio de la jornada, con el último saldo de la jornada anterior. Y para lograrlo se comparan débito y crédito de cada cuenta, informado en los extractos, con los registros de ingresos y egresos del libro banco, generando aplicaciones de recursos y gastos y componentes y comprobantes respaldatorios cuando corresponda. Esto es un sistema informático, no hace falta mayor explicación, salvo que ustedes entiendan de qué forma se realiza la conciliación bancaria, algo que seguramente lo han estudiado en contabilidad 1 o 2, y que seguramente lo entienden. Lo que ocurre es que acá son tantas las operaciones que se efectúan que se requiere de un sistema informático para poder tener los saldos permanentemente al día y gente atendiendo este sistema en forma permanente y cotidiana para contar con los saldos bien al momento en que se requiere para la toma de decisiones, fundamentalmente. ¿Cuáles son las entidades principales que entran dentro del subsistema de conciliación bancaria? La cuenta bancaria con la escritural, los extractos bancarios con la escritural, el libro banco, las conciliaciones, la inconsistencia y las disponibilidades, que además necesitamos tener la información para saber con qué contamos, ¿no es cierto? Sobre todo con el tema del FUCO que les explicaba hace un rato. Entonces se concilia la cuenta bancaria con la escritural, los extractos bancarios con la escritural es la que tiene cada organismo contable, la cuenta contable con la cuenta única del Tesoro, la cuenta escritural está relacionada exclusivamente con la cuenta única del Tesoro,
el relacionamiento de fondos que manda a pagar cada organismo a la tesorería, a la cuenta única, ¿sí? Y eso se concilia también con los extractos bancarios. Las características: hay funciones de registro de recursos y gastos, funciones de control y conciliación bancaria. El subsistema concilia automáticamente movimientos de extracto de cuentas bancarias y registro del libro banco del CIDIF. CIDIF es el sistema informático contable, que ya lo vamos a ver, el sistema de contabilidad, y brinda información para la toma de decisiones, fundamentalmente, porque se necesita tomar decisiones, y ese es el requerimiento y la necesidad que tiene, ¿no es cierto?, de tenerse esto en forma permanentemente actualizada. Bueno, y por otro lado está el financiamiento del Banco Central de la República Argentina. Ustedes saben que la tesorería cuenta también con los adelantos transitorios al gobierno nacional, que es la emisión de dinero. La maquinita, como le llaman algunos, despectivamente. Es decir, emitir dinero, que lo hace el Banco Central, ¿verdad? Y que le da esos fondos a la Tesorería General, para el uso de la Tesorería General. Esos adelantos surgen por el marco legal, lo da la Carta Orgánica del Banco Central, la Ley 24.144, y se debe dar ese financiamiento hasta el 10% de los recursos en efectivo que la administración haya obtenido en los últimos 12 meses. O sea, si en los últimos 12 meses se recaudó 1 millón de pesos, se puede emitir hasta el 10%, o sea, 100.000 pesos. La ampliación del límite, hay una reforma realizada en el 2003, de además del 10%, que solo puede destinarse a financiar pagos a organismos internacionales, se agrega un 12% de la base monetaria para la brecha doméstica, que se llama, es decir, para pagos que se realizan dentro del país. Bueno, y por último, la bibliografía que se da, que damos para este sistema, con lo cual terminamos la clase, que es el manual del sistema de tesorería. Yo les pido que lo bajen de la Moodle y lo vean a ese manual, porque ahí está bastante mejor explicado, digamos, ¿no? De todas maneras, Chabayán y la JERA también lo contemplan, y la ley de contabilidad en lo atinente a lo que es la provincia de Salta, obviamente, que no lo tiene en el manual nacional, pero que lo pueden sacar de allí, de la ley de contabilidad. ¿Alguna consulta? ¿Profe? Sí. ¿Qué tema vemos mañana? Mañana vamos a ver sistema de contrataciones. Gracias, profe. El otro sistema conexo a nivel nacional, vamos a ver mañana. Y el jueves vamos a terminar sistema de crédito público, y ya después vamos al receso y volvemos para hacer una clase de repaso de todo lo que entra en el parcial y la toma del parcial. Profesor, disculpe, el control de lectura, el segundo sería ahora, ¿no? El viernes. El viernes a la misma hora, por el mismo canal y con la misma animación. Los mismos animadores van a estar. ¿Ah? Bueno, profe, y sí, la nota del primero la van a tener seguramente en el día de mañana o el miércoles más tardar. Bien, profe. Profesor, Sí. yo tengo otra duda. A nivel provincial, ¿existe subtesorero? Porque la parte pertinente de el decreto ley de contabilidad me habla en el artículo 62 de un tesorero, y en el 63 me nombra a los
tesoreros, pero no nombra subtesoreros. No, sí, hay un tesorero y un subtesorero. Que en realidad son mujeres. Hay una tesorera y una subtesorera. Las mujeres han copado la tesorería general de la provincia en Salta. Ah, bien. Bien, profe, gracias. ¿Algo más? ¿Hasta qué profe. clase estaría el segundo control, profe? Todo lo que es sistema presupuestario. Gracias. Profe, Sí, usted había dicho que en la programación financiera no se incluían las universidades nacionales. sí. ¿Son los únicos organismos descentralizados que no están incluidos? ¿O hay otros, digamos? No, creo que son los únicos, sí. Ah, Es que las universidades tienen una autonomía especial, que por esa razón, dentro de la universidad sí se hace también una suerte de caja única y donde en general tiene un manejo centralizado desde el rectorado también, ¿no? Pero no entran dentro de la programación nacional porque sería imposible que las universidades pudieran atender sus gastos. Se imagina la burocracia que tendría que ser. Porque las universidades nacionales están diseminadas en todo el país. Y más allá de que se puede manejar por internet, pero la verdad que dificultaría mucho el funcionamiento de las universidades, así que me pareció atinado que la saquen de la centralización de la cuenta única expresora. Gracias, profe. ¿Algo más? Bueno, nos vemos mañana entonces a las 10 de la mañana. Acuérdense que el link de mañana es el mismo que ya tienen para todos los martes y jueves. Así que ya saben, nos vemos y vamos a tener la clase sobre el sistema de contrataciones nacional. ¿Esta noche no es, profe? ¿No hay? ¿Cómo? ¿Es mañana la clase o esta noche hay? Yo doy 2 clases, hijo, los lunes a la noche y los martes a la mañana. Voy a dar lo mismo. Ah, listo. Acá le doy a Salta Capital y mañana doy a Tartagal y a los que se suman de Salta Capital que no pueden asistir a la clase de la noche. Sí, entendí mal. No repito la clase, la de esta noche la doy mañana. Así que si va a tomar la clase esta noche, mañana no hace falta que la tome. Salvo que te hayan quedado dudas y quieras tomarla 2 veces. Pero bueno. Bueno, hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, que estén bien. Hasta mañana. Mañana, profe. Hasta mañana. Hasta mañana.